tengamos en cuenta la existencia de la inflación. Y recientemente hay un decisorio de la Corte de octubre de este año, que es la Muy causa reciente. telefónica, muy reciente, la causa telefónica, donde se hace un desarrollo. En esta causa telefónica, cuento, la empresa solicitaba la aplicación, invocaba que era correcto constitucionalmente la aplicación del ajuste por inflación impositivo con ciertas particularidades, por cuestiones de quebranto, que no voy a entrar en ese desarrollo, pero la Corte al resolver le da la razón a la empresa y dice además que hay que tener en cuenta los fines impositivos, la inflación, y hay que darle una solución porque es un mandato constitucional. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Nuestra invitada de hoy es abogada, profesora de grado y posgrado, directora del posgrado de especialización en Derecho Tributario en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Católica Argentina también. Es presidente del Instituto de Derecho Tributario y Aduanero del Colegio de Abogados de Rosario. Es miembro de la International Fiscal Association con sede en Rotterdam, en los Países Bajos. Es conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Es probablemente una de las tributaristas más importantes de la Argentina y además fue profesora mía de Derecho Tributario en mi querida alma mater en la UNR. No es otra que la doctora Gabriela Tosini, quien nos acompaña hoy. Gabriela, qué placer tenerte aquí con nosotros. Garra Tebas te saluda. Qué lindo, Garrett, qué lindo. Lo mejor realmente que me has comentado es recordar que fui tu profesora. Eso realmente es muy lindo para quien es docente en la universidad. Y Uno es un siempre gusto. tiene un puñado de profesores a los que recuerda con afecto, con aprecio y con admiración, Gabriela. Creo que nos sucede a todos, ¿no? En nuestro paso por el grado y el posgrado. La verdad que es un gusto enorme poder encontrarme contigo y es un honor que me hayas invitado a este programa. Tantos temas para conversar, pero quiero tocar algo de lo que vos sabés mucho, que lo venís estudiando, que lo conocés de cerca y que quizá ni siquiera los abogados conocen bien en la Argentina. El Tribunal Fiscal de la Nación, que tiene ese nombre tan llamativo, tan sugerente, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Es realmente un tribunal? ¿Cómo funciona, Gabriela? Perfecto, pero con gusto. Mira, el Tribunal Fiscal de la Nación, que la verdad es importante porque te diría que la mayor parte de las causas tributarias, de los conflictos que se generan a nivel nacional, ¿verdad? Por impuestos nacionales, tramitan ante este tribunal, que es el Tribunal Fiscal de la Nación. Uno incluso en la jerga, en las clases, te acordarás que uno le dice el TFN. Bien, este tribunal en realidad se creó a favor de los contribuyentes allá por los años 60. Recuerdo que el proyecto se presentó en el año 1959 bajo el gobierno de Frondizi y si uno lee la exposición de motivos de la ley decía claramente que tendía a crear un tribunal que no fuera la propia DGI, que era en ese momento, a partir del 97 es la FIP, que resolviera todas las cuestiones tributarias, es decir, que ella misma no resolviera en lo que era parte. Y a la vez, para tratar de sortear el solver repete que regía claramente en la ley de procedimientos tributarios. Recordemos que el solver repete es esa exigencia de pago y después, repito, pero pago para poder acceder a la justicia y discutir. Entonces, sin duda alguna, se crea a favor de los contribuyentes. Y sin duda tiene a lo largo de la historia una trayectoria muy interesante en su doctrina judicial. Y toma de modelo, entre otras, digamos, otros organismos semejantes, la Tax Court de los Estados Unidos. En especial porque también existía la manera de un tribunal móvil. Y fíjate que el Tribunal Fiscal de la Nación, en sus orígenes y también en la actualidad, tiene una única sede en Capital Federal. Pero sin Ahí embargo,
¿sí? La itinerancia no se la ve, por lo menos al principio. Para nada, y bueno, es un tema para mí súper sensible al que me llevas. ¿Por qué? Porque entiendo que la ley incluso actualmente permite el establecimiento de estas delegaciones en el interior del país. El Tribunal Fiscal debe federalizarse y no lo está. Muchos dicen, bueno, pero como ahora, a partir del año 2019, prácticamente todo tramita por un expediente electrónico, si se quiere, entonces los contribuyentes, los profesionales pueden acceder por igual a la tramitación ante el Tribunal Fiscal, pero ojo, porque cuando lo vamos a judicializar al conflicto, es decir, cuando ya tenemos la sentencia del Tribunal Fiscal y queremos recurrirla y con ello llegar a la Cámara Federal, la única que entiende es la que corresponde a la jurisdicción del tribunal, que es la Cámara en lo contencioso administrativo de Capital. Y allí se vuelve a ver esa defectuosa cuestión de la no federalización del Tribunal Fiscal de la Nación. Entonces, y esto es una cuestión que desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados, yo pertenezco, integro el Instituto de Estudios Legislativos de dicha federación y hemos bregado, hemos recomendado reiteradamente para que se federalice el Tribunal Fiscal y que realmente existan salas en el interior del país. Otra de las características del Tribunal Fiscal de la Nación es que no integra el Poder Judicial. Y Es un eso, tribunal, pero no integra el Poder Judicial. claro, más allá que se crea a favor del contribuyente, más allá que se crea para sortear el solve repete, y le faltó algo, que es judicializarlo. Incluso si uno va leyendo el mensaje, todo el debate que tienen los legisladores en el momento de la creación del Tribunal Fiscal, se pensaba originariamente como un tribunal judicial. Sin embargo, luego se aprueba como una etapa procesual, pero con el ánimo de que luego se judicialice, y sin embargo hasta la fecha esto no aconteció, y si uno toma lectura de la última reforma que decide en el 2017, ve que aún más parece por cómo se presenta el organigrama del tribunal esa cuestión de pertenencia al Poder Ejecutivo. Entonces acá, y yo también, esto para mí es un tema que tenemos una deuda enorme con la República y la Sí. división de poderes, es que se judicializa el Tribunal Fiscal y a la vez que en materia tributaria no exista el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la administración. Porque Porque si no nosotros tenemos. entramos ahí, Gabriela, corregime si me equivoco, en problemas muy similares como los que pasan en el derecho administrativo, ¿no? Con el administrado que tiene que ir a reclamarle al propio Estado, que es aquel del cual está pidiendo que le resuelva la problemática que se le generó, ¿no? Exactamente. Entonces allí se produce un choque enorme entre la constitución que tenemos, que es de excelencia, el bloque constitucional plural de la Argentina, que a la vez es con una marcada eh, indicación de republicana, más allá del artículo primero, tenemos el 109 y tenemos el 29, que indica que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones judiciales, pero a la vez el Congreso tampoco puede otorgarles. Tenemos esos dos artículos que son realmente un verdadero valladar, un guardián de la división de poderes. Pero a la vez tenemos una doctrina de la Corte de la Nación que a partir de finales de los 50, en la causa Consuelo López de Reyes, López Arias contra Pollo y otras tantas, ha empezado a permitir que ciertos organismos jurisdiccionales con ciertas exigencias que en jurisprudencias posteriores, que no quiero ahora porque sería Sí, muy sí. extenso, ha permitido que se ejerzan funciones jurisdiccionales por parte de la administración siempre que exista luego un control judicial posterior de los hechos y el derecho. Pero claramente sería mucho más saludable que esto no acontezca. Y también quiero recordar que hay un decisorio de la Corte del 2007 que lo que sí dijo, y es la Corte actual, o semi-actual en su conformación, Sí, de los últimos ojo, años. claro, ojo que el Poder Ejecutivo lo que no puede al ejercer funciones jurisdiccionales es aplicar multas, sanciones de naturaleza penal. Es la famosa causa López Ramón. Entonces hubo un planteo en la Justicia Federal de Neuquén donde se cuestionó
que la AFIP pueda aplicar multas. Vos imaginate si esto realmente siguiera. Bueno, la Justicia Federal de Neuquén, Pérez Dalal, en la causa, le dijo, no puede por la división de poderes y por lo que ha dicho la Corte en López Ramón. Pero cuando se apela a la Cámara Federal de General Roca, lo deja, digamos, revoca el decisorio y no llega a la Corte. Pero esto es una deuda que tenemos pendiente y a la vez también el necesario agotamiento de la vía administrativa que hay en materia tributaria para poder acceder a la judicial. Yo recientemente fui relatora por Argentina en un congreso que son las famosas jornadas latinoamericanas de derecho tributario que las organiza el ILAT. Cuento un poco que, Por favor, sí. el organismo referente desde el punto de vista académico en la Argentina es la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, en lo que refiere al derecho tributario, derecho financiero, que a la vez pertenece al ILAT, que es el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, y que aúna todos los países latinoamericanos. Y a la vez estos pertenecen también a la International Fiscal Association. Ahora bien, recurrentemente, cada 2 años, se realizan estas jornadas que son de gran importancia porque elaboran recomendaciones que luego son tomadas doctrinariamente o para proyectos legislativos que se pueden invocar en sus países y demás. Y aquí uno de los temas era la tutela judicial efectiva. Y me tocó informar por la Argentina a través de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. ¿Y qué dije? Que la justicia tributaria en Argentina en realidad es revisora. No hay una forma directa de poder ingresar a la justicia por cuestiones tributarias a nivel federal. Aclaro, porque dado el federalismo, cada provincia tiene sus propias regulaciones y sus códigos tributarios y fiscales. Pero a nivel federal tenemos esta cuestión que debería de alguna forma subsanarse. Existe un agotamiento previo de la instancia administrativa, casi te diría en todos los casos a la manera de la habilitación de instancia, que además esto es un obstáculo para el ingreso a la justicia. Impresionante lo que nos está relatando, Gabriela, porque digo, claro, uno ve el infierno kafkiano de todo esto, pero no se lo representa a lo mejor en su debida magnitud hasta que nos lo describís vos, porque uno piensa, bueno, hay una problemática de impuestos, de tributos, a veces mal determinados, a veces incluso con las problemáticas económicas de la Argentina, pero además con un laberinto desde lo administrativo para poder acceder a lo judicial. Exactamente. Y vos imaginate incluso si vamos al revés, si el contribuyente va por una repetición, porque pagó un tributo que declaró espontáneamente con la inflación que hay y los intereses que en forma desigual se establecen a favor del contribuyente en una repetición y que recién corren desde el momento en que se plantea la repetición y no desde que se pagó, esto prácticamente pauperiza y consume cualquier retorno que pueda tener en la repetición, en una repetición tributaria. Entonces, todas estas cuestiones, yo siempre digo que así como se constitucionalizó con la última modificación el derecho común, el Código Civil y Comercial, debe hacerse lo propio con el derecho tributario y ponerlo en valor constitucional convencional. Y a la vez no tenemos un código. El único es el código aduanero, pero a nivel federal no lo hay. Entonces ¿Debería, no hay... te parece, entonces, Gabriela, codificarse la materia tributaria en la Argentina a nivel Claro federal? que sí, claro que sí. Ha habido varios intentos, pero frustrados todos ellos, y necesariamente debe hacerse. Esto fue incluso objeto de recomendación en una de las jornadas del ILAT años atrás. Y allí también se informó en ese momento el doctor Agustín Torres, que es también, bueno, fue vocal del Tribunal Fiscal y profesor universitario de nota, hizo esa advertencia y se tomó como una recomendación. Y luego el Tribunal Fiscal, charlando un poco acerca de lo Sí. que es, bueno, una vez que termina la etapa del Tribunal Fiscal, supongamos que el contribuyente, el fisco le ha determinado de oficio un impuesto, sus intereses y ha aplicado una multa,
y allí se discute ante el Tribunal Fiscal, que tiene una competencia por cuantía, pero muy baja, o sea que en ese aspecto se puede acceder, si bien hay muchos supuestos que quedaron fuera de la posibilidad de recurrirlos ante el Tribunal Fiscal en la última reforma del 2017. Eso es criticable porque ya nos queda el camino de la Ley de Procedimientos Tributarios, que es prácticamente volver al sol verde. Pero una vez que el tribunal se expide, supongamos que haya ratificado en todo o en parte esa resolución determinativa, se puede acceder a la justicia, pero no hay dos instancias, hay una sola. No es el juzgado en lo contencioso administrativo, la justicia federal de primera instancia y luego la Cámara. Vamos directo a la Cámara, o sea, no hay doble instancia, y el recurso tiene un doble efecto. Para el impuesto y los intereses es de tipo devolutivo, es decir, no suspende, el fisco puede librar boleta de deuda, y para la multa, como es de naturaleza penal, sí lo tiene. Entonces allí también hay cuestiones que ponen en jaque la constitucionalidad. Otra de ellas es que el tribunal tiene una norma que lo regula, que le impide declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Entonces, en ese caso, supongamos que este haya sido uno de los planteos, además no Sí. tenemos doble instancia, y bueno, constitucionalmente esto debe de alguna forma modificarse. Por lo menos... Hablabas, por lo menos, sí, Gabriela, hablabas de la codificación recién de la materia tributaria. ¿Eso podría llegar a ayudar o encaminar un poco esta problemática de los tributos de emergencia en nuestro país? Bueno, depende qué parte codifiquemos, porque si la codificación en materia tributaria a veces se cuestiona o dice, bueno, es inconveniente, no lo es, ¿por qué? Porque sabemos es muy mutable en cuanto en especial a la parte especial, es decir, los impuestos en particular. Pero sin embargo, eh, justamente en razón de tu pregunta, sería más que importante para dar certeza, porque dejaríamos Mm. de jugar con tantos impuestos extraordinarios para fijarlos, determinarlos y tener certeza, por ejemplo, a los fines de la inversión. Entonces sería más que interesante. Y respecto de la parte general, también daría certeza, porque, por ejemplo, todos los diversos procedimientos que hay en materia tributaria no solo no están en un código, sino que muchas veces están en leyes dispersas, algunas de ellas incluso en algunas resoluciones de la FIP, y son distintos para cada uno de los procedimientos, si es aduanero, si es impositivo de los impuestos nacionales en general y de los impuestos aduaneros, o de los recursos de la seguridad social, que también son tributos que se recaudan sobre la nómina salarial. Entonces, por supuesto que ayudaría a la certeza. Y otro tema que está en tu pregunta es la cantidad, ese frenesí que tenemos en la Argentina por impuestos extraordinarios. Por empezar, por estar en una situación de excepcionalidad, en situaciones de emergencia, que entonces dejan de ser estados de excepción para ser estados de normalidad. Y en el marco de esa excepcionalidad y una vía libre, si bien podrá acotarse conforme a las exigencias de la legalidad en materia tributaria, pero de algún modo una vía libre para establecer impuestos con esta excusa de la excepcionalidad. Eh, yo creo que uno de los impuestos más importantes que rige al día de hoy en la Argentina, que es el impuesto que grava la renta, si bien tenemos lamentablemente una mayor recaudación por impuestos indirectos, como es, por ejemplo, el IVA, debiera hacerlo por impuestos directos, pero el impuesto en ese momento a los réditos aparece en el año 1932 en la Argentina, primero por un decreto y a la semana rápidamente se ratifica por una ley. Lo que no quiere decir que la ratificación sirva para atrás, pero bueno, a partir de la sanción de la ley sí lo vale desde el punto de vista de la legalidad. Y este tributo nació como un tributo, digamos, en una situación de emergencia y transitorio, porque como es directo, le corresponde originariamente a las provincias, y solo transitoriamente y por las causas que establece la Constitución podría legislarlo y establecerlo la nación. Y se ha prorrogado ininterrumpidamente con este nombre o con otro, ahora impuesto a las ganancias, hasta el día de hoy. Bien, el Impresionante. impuesto impresionante. El impuesto al patrimonio también nace originariamente como un impuesto en una situación extraordinaria, de emergencia.
bueno, el impuesto a los débitos y créditos, el ahorro obligatorio, eh, y así, es una larga lista muy numerosa de estos impuestos extraordinarios, muchos de ellos con destino específico, que dañan sin duda el federalismo, etc. Gabriela, dabas en la tecla probablemente con una de las preocupaciones más grandes en la Argentina de cualquier ciudadano, no solamente de los que se dediquen al mundo comercial o de los negocios, que tiene que ver con la inflación. Y hay dos caras por lo menos, ¿no? Para escuchar tus reflexiones. Por un lado, quizá esto de los montos exiguos y cómo a lo mejor termina convirtiéndose en delito una cuestión, una evasión, por ejemplo, que no lo habría sido en otro momento, y también este recurrente incumplimiento que uno nota por parte del Estado de preservar el valor de la moneda, ¿no? Exactamente. Mira, es un tema más que interesante del que mucho no se habla. Lo último que has dicho de la inflación es el tema que a todos nos convoca, sin duda. Y la gravedad de la inflación que genera una total pauperización, eso es gravísimo. Pero cuando uno ve la inflación y los impuestos también es un escenario de absoluta gravedad y crisis. Primero porque existe un impuesto inflacionario y luego porque la inflación, si no se aplican los mecanismos necesarios para llevar, digamos, las bases imponibles, la cuantificación tributaria, eh, que debe aplicarse en épocas de inflación para conmensurar correctamente esas bases imponibles, las deducciones, etcétera, etcétera, se tributa más allá, muchas veces del hecho imponible, en este caso, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, o más allá de la capacidad contributiva real que los impuestos pretenden alcanzar. Es decir, todo mentiroso cuando hay inflación. Y aquí no nos damos cuenta que hay un mandato constitucional que se aloja en el artículo 75, inciso 19, y que indica, en este caso, al Congreso, pero ahora voy a comentar por qué entiendo que es un mandato genérico a los tres poderes del Estado, que indica preservar el poder de la moneda. Tener una moneda hacia la soberanía de un Estado, pero a la vez el preservar el valor de la moneda es ejercer plenamente esa soberanía que, en el establecimiento de la misma. Indica la producción, indica la estabilidad, la seguridad jurídica. Y esto, yo he leído mucho a un autor doctrinario argentino en materia de derecho constitucional tributario, que es el doctor Espiso, y en lo personal comparto esta cuestión, en especial cuando hemos hecho defensas respecto de la aplicación del ajuste por inflación impositivo, cuando pedimos la repetición de un tributo y decimos, ¿qué nos van a devolver? Tengamos en cuenta la existencia de la inflación. Y recientemente hay un decisorio de la Corte de octubre de este año, que es la Muy causa reciente. telefónica, muy reciente, la causa telefónica, donde se hace un desarrollo. En esta causa telefónica, cuento, la empresa solicitaba la aplicación, invocaba que era correcto constitucionalmente la aplicación del ajuste por inflación impositivo con ciertas particularidades, por cuestiones de quebranto, que no voy a entrar en ese desarrollo, pero la Corte al resolver le da la razón a la empresa y dice además que hay que tener en cuenta los fines impositivos, la inflación, y hay que darle una solución porque es un mandato constitucional que deben llevar adelante los poderes del Estado. Entonces, acá hay un incumplimiento sistemático de la cláusula del artículo 75, inciso 19, que perjudica gravemente a todos los ciudadanos, que genera esta pauperización que a la vez le hace pagar tributos en forma totalmente alejada del hecho imponible, de la capacidad contributiva. Entonces, me parece importante citar esta advertencia de la Corte, que hasta ahora no se había presentado, por lo menos yo suelo Mm. leer seguido los decisorios de la Corte, trato de verlos diariamente, y en materia tributaria es muy novedoso, eh, debe festejarse, debe celebrarse, y nos lleva a la reflexión. Gabriela, penúltima pregunta de esta entrevista y no te robamos más tiempo. Eh, Además de conjugar la actividad profesional y la académica, también pensás en los debates que ya están de los
temas que se vienen en el mundo del derecho y en el mundo del derecho tributario. Una de las cosas que estás investigando tiene que ver con el auge de la inteligencia artificial en todas estas discusiones. ¿Cómo ves el enlace entre inteligencia artificial y derecho tributario? Están muy hermanados, muy hermanados. Tal cual, mira, nosotros, y esto es un equipo y por eso quiero destacarlo, en la Universidad Nacional de Rosario está el CET, que es el Centro de Estudios Tributarios, que presido, pero un equipo que está integrado prácticamente por profesores de la cátedra, y allí tratamos de buscar líneas de actualidad, líneas de investigación que nos permitan profundizar en temas tales como el que acabas de mencionar, que es de plena presencia actual. Hemos hecho trabajos de investigación, por ejemplo, recopilar todas las ordenanzas de la provincia de Santa Fe, porque otra de las cuestiones es como que hay que pedir, por favor, me la dan a esa ordenanza, porque no está publicada, debe publicarse también por Sí, la cuestión del Estado las republicano. dos, las 12 tablas estaban más avanzadas en tema de publicidad que lo que tenemos ahora. Exactamente. También hemos hecho un trabajo de la influencia del soft law, derecho blando, todas estas recomendaciones de los organismos internacionales, la soberanía, derechos humanos, y en el año pasado presentamos dos proyectos, dos líneas de investigación, una de ellas es inteligencia artificial, derecho tributario, y otra es tributación y género, o sea, ver el sistema tributario, en especial el provincial, y los tributos que se coparticipan con perspectiva de género. Claro, los La inteligencia, sesgos y demás que hay en la normativa, exacto. imagino. Te cuento un poco del primero y doy respuesta a tu pregunta. A ver, sin duda alguna que es una realidad proveniente de una nueva revolución industrial o tecnológica que se ha instalado y que como tal modifica incluso el ámbito de los negocios, donde se desarrollan, generan nuevos negocios, como pueden ser todos aquellos que se hacen en cadenas blockchain, nuevas formas jurídicas que debemos estudiar, como son los smart contracts, la hash, eh, innumerables cuestiones, los criptoactivos o criptomonedas, que bueno, esta es además otra cuestión. Y entonces nos preguntamos, primero, cómo el derecho tributario va a regular estas nuevas cuestiones, y por el otro lado, si la inteligencia artificial nos suma o nos resta desde el punto de vista de este estándar de garantías del contribuyente. Entonces, por un lado vemos que todo ciudadano, toda persona, y por ende también contribuyente, tiene derecho a la inteligencia artificial, porque sin duda alguna es un avance tecnológico que va a sumarle en una mayor progresión en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero a la vez puede generar tensiones si no se regula correctamente. Entonces, lo primero que vemos entre inteligencia artificial y derecho tributario y estándar de garantías es la existencia de tensiones. Y esto lo advirtió también la Corte en una causa bastante reciente, no tanto como la que mencioné, pero creo que es de junio de este año, la causa de Negri contra Google, donde Mm. al obiter dictum la Corte dice, ojo que la inteligencia artificial va a tener sus implicancias en materia del derecho y puede generar tensiones. Y entonces, en respuesta a ello, cita las recomendaciones que ha hecho el grupo de expertos de la Unión Europea ya por el año 2019. Y ahora ya nosotros en este trabajo de investigación estamos analizando las recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial para tratar de salvaguardar esas tensiones y que todo sume, que sea un medio para una mayor progresión, la inteligencia artificial para el derecho tributario, que son las que ha hecho la UNESCO ahora en el 2022. Y sin duda esta tensión va a estar porque cada vez más las administraciones tributarias se nutren de la utilización de la inteligencia artificial en sus diversos niveles, como es Big Data, la carga de datos, el aprendizaje temprano, razonamiento temprano y quizás también la robótica. Entonces, hay decisorios incluso en el derecho comparado muy interesantes, de un distrito de La Haya en Holanda, donde ha dicho, no, no vamos a utilizar este sistema Siri, que así se le llamaba, para la detección de fraude fiscal, porque está en contra de los derechos reconocidos en la Unión Europea. Recientemente en Francia, por ejemplo, Francia utiliza muchísimo la inteligencia artificial
para detectar, por ejemplo, ahora muy recientemente, mejoras incorporadas a los edificios, a las Claro, casas, o para tratar de detectar a ver qué sujetos debe fiscalizar. eh, y Generalmente en Francia los decisorios que yo había leído habían legitimado toda la utilización en los casos que se planteaban de la inteligencia artificial, pero este año no recuerdo ahora la causa, el nombre de la causa, pero eh, el Consejo Constitucional dijo, no, en este caso se aparta de los principios, digamos, convencionales que se aplican en la Unión Europea y entonces también declaró o puso en jaque la utilización en el caso concreto. Pero bueno, sin duda alguna, nosotros, por ejemplo, desde el año 2012 tenemos fiscalizaciones electrónicas y scoring para ver si te dan o no un convenio de pago. Bueno, hay que ver si esa información es lícita, cómo se obtuvo, si no es sesgada, pero sin duda alguna, con la regulación del caso y conforme los parámetros constitucionales, implica un avance, que incluso este tipo de avance tecnológico está reconocido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador y decisorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que con una buena regulación creo que viene para sumar a favor de todos y también para la buena utilización del derecho tributario, tanto por parte de los fiscos como por parte de los contribuyentes. muy interesante esto que nos contás, Gabriela. La última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Gabriela Tosini? Bien, la verdad que buena, yo pensaba el nombre de tu programa. Qué bueno la inquietud, porque es eso que te generas como que te quita la paz, que te hace pensar, que de alguna forma te da como un desasosiego y querés buscarle fuertemente la respuesta. Así que primero muy interesante la elección. Entonces, ¿qué me inquieta? Mira, yo diría que son varias las inquietudes de acuerdo al rol que uno se ejerza. Pienso como argentina, como ciudadana argentina, me genera realmente mucha inquietud, en especial la ausencia de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es, a mi modo de ver, si pensamos en el crecimiento del país y demás, la única garantía de una inversión espontánea. No hay otra. Hace 2 días leía justamente a Sachs, que estuvo aquí en Argentina por estas jornadas que organizó el Banco Central de la República Argentina, y él dijo, el problema de la Argentina no es su realidad, sus números, es su reputación, y eso es gravísimo. Entonces, tenemos que lograr las argentinas y los argentinos que a lo largo del tiempo, consensuadamente, sin importar la ideología, tengamos credibilidad. Eso es una de las cuestiones, para mí, de mayor gravedad y que me inquieta. También como rosarina, como santafesina, me inquieta ahora ya la seguridad física que se pone en jaque por la aparición de delitos, en especial derivados del narcotráfico, y advertir que no hay una respuesta sincera de resolver esta cuestión, porque en lo personal considero que la respuesta segura sería la legalización de la droga conforme, tomando ciertos modelos internacionales y conforme una regulación. Porque es sabido que la prohibición genera el negocio y genera corrupción, ¿verdad? Entonces, eso realmente me inquieta también como santafesina, deseo, auguro el rápido dictado de una ley de coparticipación para que se respete el federalismo, siendo nuestra provincia una gran aportante, ¿verdad? A todo el Estado Nacional. Y también pienso claramente como tributarista, bueno,
el anhelo de lograr un sistema tributario que sea realmente un sistema, que no sea un régimen tributario espasmódico como el que tenemos, sino que sea pensado, consensuado, que dé certeza, que se plasme en una norma, como tú has dicho, Garrett, en un código, que dé seguridad jurídica, que se respete parámetros que pueden existir en el momento como puede ser la inflación, que a la vez tenga un procedimiento que garantice en forma verdadera el acceso a la justicia. Como abogada, claramente advierto la urgente respuesta de parte de los poderes públicos de esta cuestión que tenemos pendiente, que es preservar el valor de la moneda y aplicar a rajatablas el artículo 1 de la Constitución Nacional, que dice que es un Estado representativo y con ello no establecer cargas públicas, que suele, tengo muchos ejemplos como la resolución que establece la obligación de informar planificaciones fiscales en materia tributaria que no se establecen por ley, y el principio de reserva de ley o legalidad, más allá de su forma, es un principio de contenido sustancial que hace al respeto de la representatividad, que a la vez se aplique el federalismo y el Estado republicano. Eso nos dice el artículo 1. Entonces, como abogada, esta cuestión. Y como ciudadana del mundo tengo una gran inquietud, luego, por supuesto, del escenario que se abre a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, más allá de todas las vidas que se han perdido, y lamentar que no existe una solidaridad clara de parte de todos los países, que es lo único que permitiría dar tantas soluciones a tantos problemas que existen en el mundo, y también una preocupación porque uno no advierte una política clara y sincera frente al cambio climático por parte de los países, y esto hipoteca, digamos, la salud de nuestro planeta y de nuestros hijos y nietos que tengo prácticamente en todos los estados. Y sin duda nos preocupa. Creo que esas son las inquietudes, son varias, Garrett. Gabriela, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Garrett, ha sido un placer y nuevamente agradezco tu invitación. La teníamos a la doctora Gabriela Tosini aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.